Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula La espada del guerrero. Este viene siendo la segunda parte. Tuvimos una primera parte que fue muy interesante, donde hablábamos de que Jesús, Yeshua HaMashiach, creó todo por medio de ¿qué? De la palabra. Pero Él es el ¿qué? El amor de Dios. Él es el amor de Dios. Entonces hablamos algo que era muy interesante, que era sobre Adán y Eva, que Adán y Eva no eran simples humanos como nosotros, no, sino que ellos podían volar, podían correr, podían nadar en las profundidades del mar y no morían, porque así creó Dios a Adán y a Eva. Cuando desobedecieron, cayeron en una condición carnal, es decir, lo que hoy en día conocemos como superhéroes, Adán y Eva eran así, para ellos era algo normal. Y deben saber de que Sansón es una muestra de eso. Sansón es una muestra de eso. Sansón es una muestra de qué? De cómo era Adán. De cómo era Adán. Sansón. Sansón significa pequeño sol. Pequeño sol. Él es una demostración de cómo era Adán. Tenía más fuerza que Sansón. La fuerza de Sansón venía ¿por qué? Porque Jehová ponía su espíritu en él. Ponía su espíritu sobre él. Ponía su espíritu sobre él. ¿Y qué tenía Sansón? Sansón tenía voto de Nazareno. ¿Era qué? Nazareno. Y él tenía qué? Tenía mucha fuerza. Tenía mucha fuerza. Sansón era un pequeño sol. Era una demostración de cómo era Adán. Y Jehová ponía su espíritu en Sansón y Sansón podía acabar con sus enemigos fácilmente. Mataba a muchos filisteos. ¿Por qué? Porque tenía voto con Jehová. ¿Qué es un voto? Es una promesa con Jehová. Y eso lo vemos mucho con quienes, con las personas negras. Las personas negras que tienen rastas, ¿por qué utilizan rastas? Porque lo aprendieron de sus padres. Lo aprendieron de sus padres. Lo aprendieron de sus padres. Porque sus padres hacían votos a Jehová. Y eso les quedó en qué? En el ADN. Porque el voto que tenía Sansón era de que no se podía cortar el cabello. No se podía cortar el cabello. ¿Y el qué? Se hizo trenzas. Se hizo trenzas. Eso lo vemos con las personas negras. Las personas negras se hacen como rastas. Se hacen como rastas. Pero ese es el problema. Que no se las limpian y no hacen el voto con Jehová. Y eso les da fuerza. Eso les da fuerza, sea para la guerra o sea en la oración. ¿Por qué? Les voy a explicar. Miren, cuando una persona ora, voy a borrar aquí. Ahora ponemos una persona que ora. Una persona que ora tiene un poder en la oración, tiene un poder en la oración. ¿Por qué? Porque se vuelve como una vela. Voy a dibujar aquí la persona y empieza a orar. Y es como una vela. Entonces, si esa persona que empieza a orar, ¿qué está haciendo? Está hablando con Dios y está trayendo la luz de Dios para santificar el suelo, para santificarlo. Pero si él que ora hace un voto de Nazareno, hace voto con Jehová, automáticamente su luz, un ejemplo, él trae la luz de Dios por medio de la oración y él genera una luz a su alrededor, genera una luz a su alrededor. Si él hace un voto de Nazareno, se va a volver ¿qué? Más fuerte. Su oración se va a volver más fuerte y va a tener un rango de luz mayor. Su rango de luz va a ser mayor. Es como una vela, pero si a esa vela se le pone algo para que alumbre más, va a dar más luz. Así es un voto, uno que sea con la oración o que sea en la guerra. Porque Sansón era para la guerra.
Pero Yeshua Hamashiach era ¿en qué? En la oración. Y también dice que él era ¿qué? Nazareno. Jesús era nazareno. Entonces, ¿qué? Su rango de oración, el poder de la oración era mayor, tenía un rango mayor, porque él atraía la luz de Dios para santificar el suelo, todo el suelo, todo el suelo. Eso lo hemos estado viendo en en el video anterior, pero estamos explicando a detalle cómo funciona el voto. ¿Por qué? Porque el voto yo me estoy uniendo con mi Dios. Yo le digo a Dios, Dios, no me voy a cortar el cabello por 6 meses. No me voy a cortar el cabello por 6 meses. Pero tú vas a cortar a todos mis enemigos. Vas a cortar a todos mis enemigos. Entonces, hago un voto de qué? De 6 meses. A cambio de que Jehová, mi Dios, me traiga salvo después de la guerra. Durante 6 meses. Y me dejo crecer el cabello. La escritura dice que no nos debemos hacer trenzas. No nos debemos hacer trenzas. No nos debemos hacer qué? Tonsuras. No. A menos de que sea un voto, porque estoy dejando crecer mi cabello. ¿Y qué debo hacerme? Siete, siete trenzas. 7 trenzas. Solamente si tienen voto con Jehová, porque la escritura también enseña que para un hombre dejarse crecer el cabello es que abominación, se ve mal, se ve mal. Que el hombre se deje crecer el cabello se ve mal. Solamente aplica si hacen voto con Jehová, voto con Jehová. Entonces, 6 meses. Tú le dices, Dios, no me cortaré el cabello durante 6 meses. A cambio de que tú me traigas con vida después de la guerra y cortes delante de mí a todos mis enemigos. Entonces, pasan los 6 meses y Dios se trae sano y salvo. Y tú dices, uy, pero tengo más fuerza. Soy muy fuerte en la guerra. Soy muy rápido en la guerra. ¿Por qué? Porque Jehová te dio la fuerza. Jehová te da la fuerza. Eso le pasaba a Sansón. Y los filisteos, que eran los enemigos, querían saber por qué Sansón tenía tanta fuerza. Él le dijo, soy nazareno, tengo voto con Jehová, tengo voto con Jehová. Esa es la realidad. Ahora, no deben cortarse el cabello, deben cuidárselo, porque es una ofrenda para nuestro Dios. Es un voto, es un voto de fuerza o un voto de oración, porque tú también puedes orar y tu oración coge más fuerza y nosotros nos volvemos como velas. Por eso dice Dios, velad y orad. Entonces, un voto a Jehová y cumplirlo, es decir, no cortarse el cabello, no cortas el cabello. Y si ustedes leen Números capítulo 6, lo voy a dejar aquí, Números capítulo 6, ahí explican todo sobre los nazarenos. Ahí lo explican todo, porque también hay condiciones, porque debemos saber que el cabello representa ¿qué? Nuestras acciones. Entonces, si nosotros somos nazarenos, debemos hacer ¿qué? Todo lo justo, todo lo que es recto ante nuestro Dios. No debemos tomar ¿qué? Vino, ni cerveza. ¿Por qué? Porque entonces va a ser una persona que va a utilizar la fuerza de Dios para hacer el mal. Se puede emborrachar y se le puede olvidar la ley. Entonces Dios dice, ni una gota, ni comer uva, ni comer uva, ni comer uva, ni la cáscara de la uva, ni nada que sea, que produzca uva o nada que lo vaya a emborrachar, nada. Nada, porque puede utilizar la fuerza. Imagínense a Sansón con toda la fuerza que tenía, borracho matando personas. Eso es lo que estamos viendo en el video anterior, que Dios nos quiere volver a hacer ¿qué? Lo que éramos antes, a redimirnos. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos esos poderes? ¿Los utilizaríamos para hacer el mal? ¿Los usaríamos para hacer el mal? Esa es la realidad. Entonces, eso es muy importante para poder entender cómo era Adán y Eva. Empecemos. El que tiene una espada en su boca. Entonces, muchas personas han hecho esa espada
cuando lo representan a Yeshua HaMashiach, lo representan como si él tuviera una espada en su boca, como literal. No, no es literal porque la espada viene a representar ¿qué? Que él dice la verdad, que él es la verdad. La espada representa ¿qué? La verdad. Porque cuando te dicen la verdad, duele. La verdad duele. Vamos aquí. La verdad duele. La verdad duele. ¿Y eso qué? Penetra el corazón. Penetra el corazón, el alma. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Es viva. Es decir, edifica. ¿Qué es edificar? Es ir hacia arriba. Vamos hacia arriba en vez de ir ¿qué? Hacia abajo. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. Más cortante. ¿Qué corta? La mentira, el engaño. Corta el engaño. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Deben saber que la espada de dos filos es una de las espadas que utilizaron los romanos y ganaron muchas batallas porque fue de mucha utilidad. Porque anteriormente se peleaba con la Jope. La Jope es una espada de Egipto que tenía el filo solamente por un lado. Y aquí dice, porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Es decir, la verdad anticipa los pensamientos del corazón, los anticipa la verdad. Dice, y las intenciones del corazón. La verdad la anticipa, la anticipa. Eso es importante, ¿por qué? Porque a quien están señalando es a Yeshua HaMashiach. Lo están señalando. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 13. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El que tiene la espada dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de quién? De Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? En Turquía. En Turquía. Yo les he estado explicando que ¿dónde está Satanás? Satanás está en el Vaticano. Satanás está en el Vaticano, pero su trono está en Turquía. ¿Por qué está en Turquía? Porque deben saber de que Abraham cometió un gran error y Abraham tenía mucho poder. Dios le dio mucho poder a Abraham, pero Abraham pecó y generó que un hijo de desobediencia. Generó un hijo de desobediencia. ¿Cómo se llamó? Ismael, que son los árabes. Que son los árabes. Y generó un hijo de obediencia. Un hijo de obediencia, que es Isaac, el hijo de la promesa. Pero deben saber de que Ismael tomó mucha información genética. ¿De quién? De Abraham. Tomó mucha información genética. Por eso vemos que los árabes oran, las mujeres visten castamente, dan ofrendas, pero la dan a un Dios falso, a un Dios muerto, que es Alá. Alá no existe. Por eso dice que el trono de Satanás en Turquía. Pero Satanás está ¿dónde? En el Vaticano. Porque para ese tiempo se hace llamar que Vática, Lili, Afrodita. Se ha presentado con muchos nombres. La serpiente emplumada. Pero su trono ¿dónde está? En Turquía. Y lo que quiere hacer Satanás es que unir la bendición de quién? De Efraín, porque Efraín tenía que la primogenitura, la tenía porque ya se le quitó y quería unir a Efraín con los de Asiria. Por eso vemos que Satanás estaba uniendo ¿qué? Al Vaticano. El Vaticano estaba mezclando todas las religiones porque quiere unir la bendición de Efraín ¿con quién? Con los de Asiria, con los árabes. Eso lo pueden leer en Isaías. Isaías dice que el hijo de Remalías hizo un trato con los árabes, que es que el Vaticano quiere unir ¿qué? Donde él está,
con su trono, quiere unirlo. ¿Para qué? Para poder conquistar Israel. Y dice, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, es decir, dentro de ellos hay gente que retiene el nombre de quién, de Jesús, de Yeshua HaMashiach, nuestro Padre, nuestro Redentor. Y dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vos, mi testigo fiel, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí dice, donde mora. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque Abraham pecó con Agar. Y no tenía por qué haber hecho eso, pero pecó. Y deben saber que hay dos simientes, simiente de obediencia y simiente de desobediencia. Ismael es simiente de desobediencia porque Abraham desobedeció. Y Isaac es simiente de ¿qué? De obediencia, que fue la promesa que Dios le dio. Ahora bien, es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, 16 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es importante, porque ¿a quién se está refiriendo? A Yeshua HaMashiach, que él es el espíritu de la profecía, a Yeshua HaMashiach, nuestro Padre, nuestro Redentor. Ahora bien, ustedes deben saber de que Yeshua HaMashiach es como un faraón. Él nació en Israel, en la tribu de Judá, pero él tiene el ADN de ¿quién? De Fares, porque Dios le dio a Israel el ADN de los faraones. Y deben saber de que un faraón decía una cosa, era una orden y todos debían cumplirla. Asimismo, Dios, solo con la palabra creó todo lo creó, hablando. Y eso lo vemos también con la letra cuneiforme. La letra cuneiforme son ¿qué? Punticos, son puntos, flechas, cuneiforme. Y esta lengua es primera a muchas otras. Es como cuando una persona te dice te amo, wow, es una flecha de amor, una flecha, un dardo. Miren cómo es la A. La primera letra es un dardo. Te dijeron te amo, eso entra en tu corazón, es como una flecha. Eso es importante, eso es muy importante, entender ese alfabeto cuneiforme, porque así es como funciona ¿qué? La profecía. Así es como funciona una profecía. ¿Por qué? Porque Yeshua HaMashiach era el que estaba en el huerto del Edén, porque él es que el espíritu de la profecía. Entonces dice, Génesis capítulo 4, versículo 11 al 12 dice, ahora pues, maldito seas tú, es decir, Yeshua HaMashiach lanzó un dardo, una espada, un dardo ¿sobre quién? Sobre Caín. ¿Y por qué lo maldijo? Porque mató a su hermano Abel. Dijo, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Eso es un dardo, una maldición. Alguien te maldijo, esa maldición entra como una espada. Y si es una persona justa, como nuestro creador, esa maldición tiene mucho peso. Tiene mucho peso, pero si te lo dice alguien por decirlo, no va a tener peso. No va a tener peso. No va a tener peso. Puede decir cuantas maldiciones quiera. No tiene peso. Y lo que Dios hace es que Dios mira. Y Dios dice, tú no eres digno de juzgar ni de decir maldición. Y lo que hace es que esa maldición cae sobre él mismo. Se le devuelve. Es decir, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que maldiga a Yeshua HaMashiach, a Jesús de Nazaret.
¿Se puede maldecir a Jesús? No, porque Él es nuestro Padre, nuestro Redentor. Entonces lo que ocurre es que Dios hace es que esa maldición vuelva y caiga en la misma persona. De tu boca salió y en ti se tendrá el cumplimiento, porque Jesús no se puede maldecir. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Redentor y ha hecho todo por salvar a la humanidad, por redimirnos. Él ha hecho todo. Entonces a Él no lo podemos maldecir. Él maldijo a Caín porque mató. Eso se llama ¿qué? Juzgar. Él juzgó a Caín y a Abel. ¿Y qué hizo Dios? Lo maldijo y le dijo a Caín, tú vas a ser ¿qué? Errante y extranjero. Y no solo eso. ¿Por qué? Porque a Caín le ocurrió un castigo de que Dios lo echó ¿qué? De su presencia. Él estaba profetizando de que ¿qué? De que su descendencia sería ¿qué? Echada de la tierra prometida. Porque mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo del 13 al 14, dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. ¿Me echas de qué? De la tierra. Estaba profetizando de que qué, de que Dios lo echaría de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque de Caín viene ¿quién? Can. ¿Y Can es quién? Padre de Canaán. Él ya había profetizado por el castigo, y por eso fue necesario que traer a Israel. Por eso tocó traer a Israel. ¿De dónde? De los egipcios. Traer a Israel. Esa es la realidad. Y dice, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. ¿Dónde se esconderá? En África. Y dice, y seré errante. ¿No son errantes las personas en África que entran a Europa y no saben ni para dónde van? Y dice, extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Me matará. Caín tiene esta maldición, que luego se la pasó a quién? A su descendencia, a su descendencia, que es Can. Y Can recibe otra maldición. Mire lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 26, dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos, a sus hermanos. Pero recordemos que Caín recibió la maldición y Can también, pero ellos no salieron a ser esclavos, sino que ellos salieron que a gobernar, a cumplir las promesas que ellos tenían. Y sabemos que Can estuvo en la tierra prometida por largo tiempo. El tiempo que de Abraham, el tiempo de Isaac, el tiempo de Jacob. Y luego fue que la descendencia de Jacob se multiplicó ¿en dónde? En Egipto. ¿Y Dios qué hizo? Los trajo, los trajo. Tuvo misericordia de Israel. Juzgó la causa porque Dios es juez justo. Y dice, Éxodo capítulo 3, versículo 9, y dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias. Dios revisó, Dios dijo, venga, los faraones están afligiendo ¿a quién? A la descendencia de Abel, a la descendencia de Sen. Los están afligiendo. Y los sacó y les dio ¿qué? Las promesas de ¿quién? De Caín, de Can, se las dio. Y a ellos les dio ¿qué? Maldición. Que Israel los recibió en la casa, en la tierra prometida. Dios los recibió. Dios recibió a Israel. Esa es la realidad. Dios recibió a Israel. ¿Por qué? Porque Israel no tenía lugar. Israel no tenía lugar. Ahora bien, entonces, Yeshua Hamasía juzgó la causa de quién? De Abel. Y puso una maldición sobre quién? Sobre Caín. Y juzgó la causa de quién? De Abel. ¿Y Dios qué hizo? Echó a Caín y a su descendencia. Pero la maldición vino a cumplirse ¿cuándo? Enfrente de nosotros, que fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, que vimos que a los negros los esclavizaban, los escupían, los tenían por poco.
¿Y Dios qué hizo? Le dio todas las promesas ¿a quién? A Abel y a Sem. Todo el lugar de Caín se lo dio ¿a quién? A Abel y a Sem. Les dio todas las promesas. Eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque debemos entender de que, deben saber de que Dios plantó ese lagar, plantó la tierra prometida. Deben saber de que en la tierra prometida, lo que hoy se conoce como Israel, ahí fue donde Dios tenía el huerto del Edén, el paraíso. La tierra prometida es el paraíso, es el paraíso. Y el paraíso no es cualquier lugar, es una cuna de dioses, es una cuna de dioses, es una fábrica de dioses. Y Dios lo estableció así. ¿Y quiénes estaban primero en la administración? Estaban quienes, los cananeos. Y Dios los quitó y plantó ¿a quién? A Israel. A Israel. Pero Israel cometió un grave error. Cometió un grave error que fue rechazar. ¿Por qué? Porque debes saber que Yeshua Hamashiach juzgó la causa de quién? De Caín. Y le dio que todas las promesas que eran de Caín se las dio a Israel. Pero el primogénito el dueño de las promesas era quién? Yeshua Hamashiach, que es el mismo Melquisedec. Melquisedec, rey de los cananeos. Él es el dueño de qué? De la tierra, de las promesas. ¿Y qué hizo Israel? Lo rechazó. Lo rechazó. ¿Y qué ha querido hacer? Adueñarse de la heredad. De la heredad. Se han estado adueñando y no hacen lo que Jehová les mandó hacer, sino que hacen lo contrario. Debilitan a la gente. Tenemos una cantidad de gente enferma. Tenemos una cantidad de gente deforme. Tenemos muchos pobres. Tenemos muchas mujeres viudas. Y tú dirás, ¿eso se puede solucionar? ¿Eso se puede solucionar? Sí. Ustedes deben saber de que todo lo que se haga en Israel repercute en todo el mundo. Repercute en todo el mundo. ¿Por qué? Porque antes estaba ¿quiénes? Los cananeos. ¿Y Dios plantó a quién? A Israel. ¿Por qué trajo a Israel? Porque Caín mató a Abel y a Sem, que vendrían a representar a Israel. Pero cometieron el error de rechazar la piedra angular. La piedra angular es este símbolo, que es la parte superior, que es como una pirámide. Es como una pirámide. Entonces la parte superior, porque viene aquí el pueblo, los sacerdotes y la parte superior que es Yeshua Hamashiach. Ellos rechazaron a Yeshua Hamashiach. ¿Y qué han querido hacer? Adueñarse de la heredad. Y Dios ha dicho, no, Israel no ha servido para dar un fruto. ¿Qué es dar un fruto? Es enseñar a las personas los mandamientos. Es enseñar a las personas a hacer votos a Jehová. Enseñar a las personas a qué? A ofrendar a Jehová, a honrar a nuestro Dios. Y Dios va mirando si esa persona sirve o no sirve. ¿Para qué? Para darle la vida eterna. Esa es la realidad. Porque ustedes deben saber de que Dios mandó la vida. Dios mandó la vida. Mandó a Adán y Eva y ellos se van mezclando. Cada vez que tú te mezclas con una persona, un ejemplo, tu esposa, tú no la conocías. Tú simplemente te mezclaste con ella. Al mezclarte sale tu hijo. Tu hijo tiene un corazón entre tú y tu esposa. Tiene un corazón nuevo. ¿Y Dios qué hace? Prueba su corazón. A ver si merece la vida eterna, sí o no. Si no, se condena. Si merece la vida eterna, se transforma en un Dios. ¿Por qué? Nosotros somos dioses, dice la escritura. Vosotros sois dioses. Porque tenemos la imagen de Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios estableció a Israel, la tierra prometida, como qué? Como una cuna de dioses. Pero Israel, los que habitan, los hijos de Sión, se han apoderado de la heredad y no han querido devolvérsela a Yeshua Hamashiach. Y el problema es que ellos entienden todo lo que les digo y ellos ven a las personas negras
andando ¿qué? Como moribundas. Y ellos saben de que ellos estaban primero. Y lo que no quieren entender es que quien les dio las promesas, ¿quién fue? Melquisedec. Y Melquisedec es ¿qué? El rey de los cananeos. Melquisedec es el rey de los cananeos. No me que a él se las dio a Abraham, él es el mismo Yeshua Hamashiach. Él es el dueño de la heredad. No han producido el fruto y quieren adueñarse de la heredad. No quieren devolvérsela a él. No quieren verlo a él como el Mesías. No quieren verlo. Entonces, no pueden permanecer ahí. Israel debe tomar una decisión. No pueden permanecer. Por eso la Escritura dice, el reino será quitado ¿de qué? De vosotros. Y será dado a personas que den el fruto que Dios quiere. Esa es la realidad. Y los de Israel han visto a las personas negras. Las personas negras que están en África. Las han visto padecer. Las han visto sufrir. Los han visto ahí aguantando hambre, aguantando sed, siendo esclavizados, siendo tenidos por poco. Y ellos saben, ellos dicen, venga, ¿eso no eran los que estaban antes en la heredad? ¿No eran antes los que Dios tenía en su casa? Y Dios los quitó y nos plantó a nosotros. Ustedes deben saber de que los cananeos son hijos de Jehová. Hijos de Jehová. Y lo que han estado haciendo Israel, lo que ha estado haciendo Israel es que callar todo. Como cuando, un ejemplo, el dueño de la casa, tú tienes una hacienda hermosa. Y tú dices, mi hijo se transformó en un asesino, porque tu hijo mató. Tu hijo mató. Entonces tú dices, no, mi hijo que vaya a prisión, y si debe morir, que muera. Tú le entregas a la justicia. Entonces tú dices, bueno, pero mi hacienda, ¿quién la va a administrar? ¿Quién va a administrar mi hacienda? ¿Quién va a administrar mi hacienda? Si tenía un hijo, que era quién? Caín, el adquirido de Jehová. Tenía un hijo. Y Dios dijo, no, traigamos a Israel. Trajeron a Israel y ¿qué? Los pusieron ¿qué? Al mando de todo. Los pusieron al mando de todo. Listo, perfecto. Pero resulta y pasa que los de Israel han visto pasar por el frente de la hacienda a quienes, a las personas negras como moribundos, como por dioseros, los ha visto pasar. No son capaces de decir, venga, estos no son los primeros hijos de Jehová, no son los primeros hijos de Jehová. Ayudémoslos porque la hacienda es de su padre. Ayudémoslos. No, ellos no dicen eso. Ellos dicen, venga, ocultemos todo, ocultemos todo. Y no les importa de que ellos pasen como moribundos, que están muriendo de hambre. A Israel no le importa eso. ¿Qué hacen? Ocultan la verdad. Ocultan la verdad. ¿Turbian qué? El agua. Turbian los pastos. Y las ovejas beben de esa agua que turbiada que no pueden ver. Comen de esos pastos ¿qué? Pisoteados. Dios ha dicho, levantaré al que por ellos suspira. ¿Por qué? Porque ya se le dio el pago a qué? A Abel. Ya se juzgó la causa de Abel. Se le dio a Abel el permiso de qué? De estar en qué? En la hacienda, administrando todo. Se dejó que Israel estuviera en la casa. ¿Por qué? Porque Caín mató a Abel y Dios lo mandó a que lo mataran. Pero Israel no lo mató, no obedeció, no lo mató. ¿Cuál era la orden? De que lo matara. Israel lo mató, no lo mató. Cohabitó con él. Bueno, no pasa nada. Ahora bien, deben saber de que Dios juzgó la causa de Abel y le dio todas las cosas que eran de quién, de Caín, pero no han sabido administrar las cosas de Dios, no han escuchado la voz de su padre, no han sabido reconocerlo y han menospreciado a las personas negras, no han tenido amor. Si ustedes hubieran dicho, venga, ellos son quienes, los cananeos, preguntémosle a Dios quiénes son, si los debemos ayudar o no, no estamos para ayudar, no es Dios amor.
¿No es Dios misericordia? ¿No es Dios justicia? Dice la escritura, no juzgaron la causa del pobre, del huérfano. ¿Acaso Caín no quedó huérfano? Él quedó huérfano. Y Dios recibió a Israel con amor. Y han sido racistas con Dios. Han sido racistas porque Dios es negro. Han sido racistas con Dios y no se han dado cuenta. Pero su pecado está ahí. Esa es la realidad. Y Dios ha dicho, voy a traer a mi hijo. Voy a darle el rostro. Porque ustedes deben saber que la descendencia de Caín, los que están en África, no son como nosotros. No son como yo. ¿Por qué? Porque yo soy de la tribu de Judá. Yo soy parte de Israel. Yo no soy cananeo. Y deben saber de que Caín tienen origen divino. En su ADN tienen ¿qué? Divinidad. Tienen divinidad. Los africanos tienen origen divino. No son como nosotros, los humanos normales. No. Ellos tienen origen divino. Ni siquiera yo alcanzo eso. Porque yo soy de la tribu de Judá. Y Dios ha dicho, volveré a mis primeros hijos. Y anúnciele a Israel que ya se les dio el pago. Ya se les dio el pago de qué? De la muerte de Abel, porque la muerte de Abel fue la muerte de una genealogía. De una genealogía. Y Dios también, ¿qué hizo? Juzgó la causa de Caín. Y le destruyó toda la genealogía. Y dice que hasta hoy en día, ninguno de su descendencia, de la descendencia de Melquisedec, ninguno sirvió el altar. Ninguno sirvió el altar. A Israel se le dio ese privilegio. A Israel se le dio ese privilegio. A Israel se le dio ese privilegio, pero no supo hacer nada. Nada es nada. Esa es la realidad. Y Dios ha dicho, volveré a mis hijos, recogeré a Caín, porque si el rey David tuvo misericordia de Absalón, que Absalón mató a Amnón y le permitió volver, ¿por qué Jehová, que es Dios misericordioso y poderoso, no va a permitir volver a Caín, que mató a Abel? Y ya se le dio el pago. Ya se le dio el pago. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9, dice, mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, para Dios, ¿qué han pasado? 5 días. Viene el sexto y luego viene ¿qué? El día de reposo. ¿Qué se hace en el día de reposo? Se quita las coyundas, se le da libertad. Y Caín tiene 2 maldiciones que ya se cumplieron. Sus, sus maldiciones serán quitadas. Y Dios le va a dar el rostro para que le sirva a su padre. Porque Dios se ha movido en misericordia. Sus entrañas se han conmovido al saber de que Caín vive. Caín vive. Los cananeos viven. Esa es la realidad. Entonces, debemos saber que aquí estamos hablando de quién. De Caín. Luego, ¿quién? Can. Los cananeos, porque dice que Can, padre de Canaán. Y en Israel estamos hablando de quién? De Abel. De Jafet. Y deben saber que dentro de Zen venía Abel. Por eso se llama que él es el sustituto. Pero él no es Zen. No es Zen. Deben entender esto. Dentro de Zen venía quién? Jafet. Israel, ¿quién es? Es Abel y es Jafet. No es Zen. Eso lo deben entender muy bien. Porque Zen son quién? Los de Asiria. Entiendan eso muy bien. Entiendan muy bien eso. Abel y Jafet representan a quién? A Israel. ¿A quién Dios le dio el pago? A Abel.
a Abel. Pero Dios, ¿qué hizo? Mandó a Abel dentro de Sem. Y luego, ¿qué hizo? Los separó. ¿En dónde? En el diluvio. Volvió y los separó. Volvió y los separó. Eso lo podemos ver en dónde. En la serie de Loki. La serie de Loki está haciendo un excelente trabajo. Yo no tengo contacto con ellos, yo no los conozco. Yo vivo en Latinoamérica, eso es en Estados Unidos, o no sé, bueno, pero lo que hacen está genial. Y eso les voy a decir algo, eso está inspirado por el Espíritu Santo, porque ellos representaron todo esto. Ellos lo representaron. ¿Donde representan que qué? De que aquel que permanece le entregó qué? La administración de la qué? De la ABT, del reino, se los entregó. ¿Le entregó qué? ¿A quién? A una persona. ¿A quién era? A Sylvie. Y se la dio también a quién? A Loki. Pero Loki viene siendo quién? Shen. Sylvie sí es Israel, es una representación de Israel. Por eso vemos que Sylvie tiene como una sed de matar a aquel que permanece. Porque Israel, cuando vino Jesús, eso es lo que quería hacer. Sus rabinos, los fariseos y los escribas querían matar a Jesús. Estaban sedientos de matar a Jesús. Porque querían quedarse con la heredad. Porque vieron que él era ¿qué? Carne y hueso. Jesús, el Todopoderoso Jehová, se presentó como un hombre, porque él dijo, hagamos al hombre ¿qué? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, Dios es carne, Dios es carne. Él lo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y lo que hizo Dios fue juzgar a su propio hijo. Lo juzgó. ¿Por qué? Porque él mató ¿a quién? A Abel, que representaba a Israel. En el principio lo vimos. ¿Y Dios qué hizo? Mató a toda su genealogía. Caín no sirvió para nada. Can tampoco. Los cananeos tampoco. ¿Y lo que hizo Dios qué fue? Echarlo. Echarlo. ¿Y qué hizo? Trajo a Israel. ¿Y se dio a conocer a los cananeos? No, no se dio a conocer a los cananeos. ¿Y qué hizo? Trajo a Israel. ¿Y le dio qué? El reino. Le dio el reino en pago de lo que había hecho ¿quién? Caín, Can, los cananeos. Le dio el pago. Los permitió estar en qué? En la casa, en la tierra prometida, en el paraíso con Dios. Pero ¿qué hacía Israel? Se la pasaba fornicando, estando con otros dioses, invocando otros dioses. No eran fiel para con su Dios, que es su Padre. Pero Dios le permitió que estar en la administración, administrando el reino. Israel ha servido, ha dado fruto. Es decir, si tengo que darle un reporte ahora mismo a nuestro Padre, Yeshua Hamashiach, ¿qué le diría? Le digo que todos los días se escuchan muertos, todos los días hay violaciones, los sacerdotes violan a los niños, los pastores piden dinero en nombre de Jehová, las mujeres son prostitutas, los hombres son malos y perversos, golpean a sus esposas, buscan drogas. ¿Ese es el reporte que debo darle? ¿O tendría que haberle dado el reporte de, uy, no, las personas, hay que decirlo, Chile es un país que guarda los mandamientos a la perfección. Panamá guarda los mandamientos, viven bajo los mandamientos. Todas las naciones obedecen tus mandamientos, Jehová. Israel cumplió la misión. En la tierra todos guardan los mandamientos. ¿No está así dicho en la escritura que dice, a ti te he puesto para hacer salvación hasta lo último de la tierra? Y para alcanzar la salvación que necesitan, los mandamientos y la oración. Dos cosas, los mandamientos y la oración. Yeshua Hamashiach, ustedes ya conocen a Yeshua Hamashiach, que Él es nuestro Padre, nuestro Redentor. Esa es la realidad. Israel reconoció al Mesías. Los judíos no reconocen, los que se han llamado hoy en día judíos, no reconocen al Mesías. Entonces no han servido para nada. No sirvieron en la administración. Y Dios ha dicho, ya no va más con este pueblo. Ya no va más. ¿Por qué? Porque están perdiendo vidas humanas. Deben saber de que Dios estableció el reino. ¿Para qué? Porque es una escalera, como la escalera de Jacob.
Ustedes deben saber de que la Biblia es una escalera al cielo. ¿Empieza con qué? Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, y sigue y termina con qué? Con el Apocalipsis. Y recuerden que Jacob vio a Dios en donde? Al final de la escalera vio a Dios. Si ustedes leen la Biblia, al final, en primera de Apocalipsis, ahí está Dios. En primera de Apocalipsis, ahí describen a Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es de cabello blanco, ojos rojos y piel como de bronce bruñido, como los negros, como los negros. Ahí está Dios. Jacob lo vio. Y por eso, anteriormente, ¿cómo se llamaba la ciudad? Se llamaba, primero, Jacob la bautizó como qué? Como Betel. Betel. Pero ¿cómo se llamaba antes? Luz. Luz. Se llamaba Luz. Se llamaba Luz. Incluso hay una ciudad de los cananeos que se llama Ai. Y en Israel debería haber una ciudad que se llame Ei. Ei es la quinta letra del alefato hebreo, que es un muñequito así. Y representa la letra Ei. Eso quiere decir de que debía haber una ciudad de fuego, una ciudad de oración, una ciudad donde se reúnan solamente las personas a orar. En los cananeos estaba una que se llamaba Ai, pero Ai es de dolor. ¿Por qué? Porque Dios lo que hacía era poner todo al contrario. Es decir, los cananeos iban a ser de bendición, pero como pecaron, la ciudad se les volvió una ciudad de dolor. Ay, ay es cuando digo dolor, ay, me dolió, ay, dolor. Y hey es llamar la atención de nuestro creador. Hey, hey, he aquí, he aquí. Esa es la realidad. ¿Cómo se llamó? Pasó a llamarse Betel, pero su nombre era ¿qué? Luz, luz. ¿Quiénes estaban primero? Los cananeos, que eran los hijos de Jehová, pero Dios no se dio a conocer como su padre. ¿Por qué? Por lo que le hicieron a Abel, que era Israel. Y Dios le dio solamente el rostro a Israel. Pero Israel le ha pagado ¿con qué? Con racismo, ocultando la verdad. Ustedes deben saber que los que están homosexualizando a la gente, que lo hacen a propósito, son los masones e Illuminatis. Los masones son hijos de Salomón y los Illuminatis son hijos de Moisés, por eso Moisés resplandecía el rostro. Ellos están homosexualizando a la gente a propósito, porque tienen un odio hacia Dios. ¿Por qué tienen odio hacia Dios? Porque deben saber de que Dios hizo un pacto con Israel y les dijo, miren, si ustedes obedecen los mandamientos, porque Dios los iba a traer ¿qué? A su casa. Dios los trajo a su casa. Entonces tú en la casa de Dios te tienes que comportar como bajo los mandamientos. Y les dijo, mira Israel, si tú obedeces mis mandamientos, vas a vivir en paz. Pero si no los obedeces y eres infiel, vendrá sobre ti holocaustos. ¿Cuántos holocaustos han venido sobre Israel? Yo les puedo decir, contando yo, mi juicio, les puedo contar 6. Y le falta uno, es decir, más uno, el que viene. Porque hasta el momento están siendo infieles. 6 holocaustos. Y Dios ha dicho, ya no los afligiré ya más. ¿Por qué? Porque ellos no pueden administrar, porque ellos son ¿quién? Abel y Zen. Abel y Zen no tienen la capacidad para hacerlo. Ya hicieron lo que tenían que hacer, que era la escalera. La escalera, que era algo humano. La escalera, algo terrenal. Lo hicieron, algo humano, lo terrenal. Lo lograron hacer, pero ya Dios ha dicho, ya no los afligiré ya más. ¿Por qué? Porque Israel no puede, no dio el abasto para esto. No lo dio. Por más de que se intentan y se esfuerzan, no pueden. Porque lo correcto, lo que tenían que haber hecho era ¿qué? Era esto. De decir, vamos a ahorrar y les voy a explicar qué era lo que tenía que haber hecho Israel. Demostrar amor y no odio. Porque Israel todo el tiempo se estuvo deleitando en qué, listo, Dios le hizo pagar a los cananeos. Eso está bien, porque eso es lo justo. Pero lo que tenía que haber hecho Israel era que, como tenía la Torá,
y temía el nombre de nuestro Dios, era que hace rato hubiera visto a quienes, a los de África, y los hubiera ayudado. ¿No es Dios amor? Dios no juzgó la causa de Israel, no tuvo misericordia de ellos, no tuvo misericordia de Sión, de los hijos de Sión, y los introdujo. Entonces, ¿por qué ya no podía tener misericordia de ellos? Enseñándole que los mandamientos, la ley, y dándole el nombre de su padre, diciéndole, mira, ustedes son hijos del Dios Altísimo, y estaban primero en la hacienda. Ustedes dirán, no, ¿para qué les decimos? Si les decimos nos quitan la tierra. Ellos no les iban a quitar la tierra. La vergüenza no les iba a permitir quitar la tierra. Y Dios tampoco les iba a permitir que les quitaran la tierra, porque Dios los estableció. Ahora, ¿cómo van a retener las promesas? ¿Cómo? Yo les digo la verdad, el tiempo no se ha acabado. El tiempo no se ha acabado. Ustedes son los que deciden. Yo al final tengo que dar un reporte. Ustedes son los que deciden. ¿No tenían que enseñarle esto desde el tiempo antiguo? La Escritura dice, y nos mandó Dios, Dios nos ha mandado a que seamos una luz para todas las naciones hasta el final de la tierra. Porque hacen excepción de persona con las personas negras, porque se confundieron, porque deben saber que los cananeos no son cualquier persona, no son cualquier persona. Por eso les digo, yo hago parte de Israel, de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Yo no soy como los cananeos. Ya quisiera yo. ¿Por qué? Porque ellos son ¿quién? Caín, los adquiridos de Jehová. Y tienen ¿qué? ADN divino. Y Dios simplemente no ha querido darles el rostro. Cuando Dios empieza a darles el rostro, ¿ustedes creen que ellos se van a comportar como se comporta Israel? Acuérdense que ¿Dios qué? Se sentía orgulloso de quién? De Leviatán. Deben saber que cuando Israel o Judá va a la guerra, forma un león. Un león. Deben saber que ellos forman ¿qué? El Leviatán. ¿Son qué? Valientes para la guerra. Son temibles. Y son diferentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen el orden de ¿qué? De Melquisedec. Tienen el orden de Melquisedec. Israel tiene ¿qué? El orden arónico. El orden arónico. Tienen sacerdocio diferente. El sacerdocio de Melquisedec, ¿qué permite? Permite que el sacerdote pueda ¿qué? Sacrificar e ir a la guerra. Pueden sacrificar e ir a la guerra. En el sacerdocio arónico no, porque quien va a la guerra es Judá. Y quien sacrifica es Leví. Está separado. Está separado. Y dice, mira lo que dice Salmos, hablando del Mesías, que es Yeshua HaMashiach, dice, Salmos capítulo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él lo está diciendo, según el orden de Melquisedec. ¿Según el orden de quién? De los cananeos. Ahí estaba, desde el tiempo antiguo. ¿Quién escribió eso? David. David lo escribió. ¿Es según el orden de qué? ¿De arónico? No, porque el arónico, los reyes no pueden sacrificar. Los de la tribu de Leví hacían que todo en el plano ¿qué? En el plano real, en lo que es material. Es decir, cuando ellos sacrificaban, un ejemplo, ellos hacían las tortas de oblación, tortas de oblación. En una torta, tú ibas y presentabas una torta amasada con aceite. Perfecto. ¿Eso está representado en dónde? En el plano real. Pero Judá lo podía hacer en el plano celestial. ¿Qué era? Que era entregar su hija, ¿en qué? En alabanza a Jehová. Una doncella. Mi hija se transformó en una doncella. Eso lo vemos que lo hacen quienes, los católicos, que dan sus hijas como monjas, aunque eso no es correcto. Eso no es correcto. Que tú des a tu hija como monja
no es correcto, porque su nombre original son doncellas. Entonces, en el sacerdocio levítico representa como una harina amasada con qué, con aceite, pero en el plano alto de Judá representa que yo doy mi hija, como una ofrenda a Jehová, como una oblación, y se transforma en una doncella, lo que hoy en día lo conocen como una monja, que se dedica solamente a Dios. El nombre original no es monja, sino doncella, una doncella. Y en el plano material representa a una arepa amasada con aceite. Esa es la realidad. Pero aquí en el sacerdocio de Melquisedec no es así, no es así. Porque incluso las mujeres de África pueden ir a la guerra, pueden ir a la guerra, pueden ir a la guerra. ¿Por qué les digo? Porque ellos tienen que origen divino, no es como nosotros, no son como nosotros, no son como nosotros. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque en el encuentro entre Adán y Eva, ¿quién estaba? Jehová, porque estaban santificados en ese momento, no había pecado y se unieron los tres y tuvieron a Caín, que es el primogénito de la humanidad, e Israel no lo mató, no lo mató. Y ellos son temibles, temibles, y tienen un solo padre, que se llama Jehová. Israel ha hecho todo lo posible para que ellos no se levanten. ¿Por qué? Porque los han visto como los enemigos. Y hay que decirlos, ellos un tiempo fueron enemigos, sí, porque de ellos vinieron ¿quiénes? Los filisteos, los egipcios, los faraones, y un tiempo fueron sus enemigos, pero porque no obedecieron a Jehová. Si Israel hubiera obedecido, ellos no hubieran sido vistos como los enemigos. Y deben saber de que después Jesús, Yeshua HaMashiach, cuando vino, él dijo, ya no llamarán a tu enemigo, ya no harás guerra contra tu enemigo, sino que amarás a tu enemigo. ¿Amarás a quién? A los filisteos, a los cananeos, enseñándole que los mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos pueden pasar a través de Yeshua HaMashiach. Y hay que decirlo, quien fortalece es Yeshua HaMashiach. Y como Israel rechazó a Yeshua HaMashiach, ¿qué hizo? Vino a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Vino a ser otra vez cabeza de sus hijos. Porque Israel rechazó a Yeshua HaMashiach, que era su gloria, que él literalmente le permitió a Israel que él naciera ahí, porque lo que él hizo al principio fue que enviar la vida, enviarla, y él nació de la tribu de Judá. Pero como lo han rechazado, él vino y dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido ¿a qué? A ser cabeza del ángulo. ¿De cuál ángulo? De la descendencia de Caín. Ellos son temibles desde su principio. ¿Ellos son qué? Los fuertes y conquistadores, los que se alegran con la gloria de Dios. Ustedes lo van a ver porque ustedes deben saber de que ustedes no estaban brujería, hechicería en medio de ellos. Eso era porque Dios no les había dado el rostro. Dios no les había dado el rostro. Pero ahorita que Dios les dé el rostro, no va a haber poder que los pueda parar. Y él lo dice, lo pueden leer en Job. Jehová hace halagos del Leviatán. El Leviatán es el espíritu de los cananeos, que son los hijos de Jehová. Son los hijos verdaderos. Israel viene siendo adoptada. Esa es la realidad. Pero también es hija porque al final Dios la creó. Dios la creó y la ama muchísimo. O sea, ama mucho al pueblo de Israel. Porque lo han ayudado bastante. Han trabajado con él. Pero hay que decirlo. Han estado sacrificando niños a los demonios. En vez de guiar al ciego, lo que hacen es mandarlos por otro camino, estarse disfrazando de ortodoxo. A Dios no le gusta nada de eso, a Dios no lo pueden engañar, porque Dios es todopoderoso y todo lo sabe. Es lo que dice Jueces capítulo 1, versículos del 28 al 29 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. ¿Hizo a quién? Al cananeo tributario. ¿Por qué? Porque Israel se volvió codiciosa.
La gente de Israel se volvió codiciosos, aman solamente el dinero. Ellos son los que manejan que los bancos, los medicamentos, el alimento, y en todo están poniendo ¿qué? Están poniendo veneno, muchos químicos, y eso está ¿qué? En tu ADN se afecta y tienes hijos deformes, tienes hijos enfermos, y Dios dejó todo natural, todo lo dejó natural. Ellos lo están haciendo porque ellos tienen mucha rabia, mucho odio por lo que ocurrió en el holocausto. Y ellos no entienden de que es un castigo. Es un castigo. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Es decir, ¿Israel tiene sangre de cananeo? Sí. Por eso vemos que tenían una sed de matar a su propio padre. Porque de, recordemos que Cus viene de Can. Cus engendró a Nimrod, y Nimrod vino a ser que el primer poderoso, y él quería que construir una torre para matar a su padre. Cus quería eso, Nimrod quería eso, Nimrod era un cusita, era una persona negra, como la esposa de Moisés, quería subir a matar a Dios, porque Yeshua Hamashiach es que de carne y hueso, y como Israel se mezcló con ellos, su ADN también se corrompió, y por eso vemos que quería matar a Yeshua Hamashiach cuando andaba entre ellos. ¿Cómo se liberan de ese ADN? Deben orar 3 veces al día, con las manos hacia arriba, orar 3 veces al día y hacer voto con Jehová para que el voto potencialice la oración, para que potencialice la oración. Esa es la realidad. Y se limpien de ese ADN. Aunque el ADN esté, no andan en la carne, sino en el espíritu. Porque todo el ADN queda en ¿qué? En la carne. Pero si tú andas en el espíritu, no pasa nada. Y tú vas a poder ver a Yeshua Hamashiach. Si no, todo esto te va a parecer que un insulto, un golpe, una traición, y te vas a querer venir contra mí, incluso contra Dios. Pero esto no es obra mía, no es obra mía. Yo solamente soy un mensajero. Esto lo determinó Dios. Eso lo determinó Dios. Esa es la realidad. Y Israel ha sido traidora, han traicionado a su Dios, han dicho mentiras, han engañado, no han querido decirle la verdad a las personas negras, han querido todo tenerlo ocultado. ¿Por qué creen que Dios trajo a Israel? Si los cananeos se hubieran portado bien, su hijo no hubiera sido echado, Caín no hubiera sido echado, los cananeos no hubieran sido echados, pero Dios los echó. Y aquí su hijo vive. ¿Por qué vive? Porque Israel no lo mató en su momento. Él vive. Él vive y Dios va a tener misericordia de ellos. Esa es la realidad. Ahora bien, debemos entender una cosa. Es que nosotros estamos ¿qué? Dentro del cuerpo de Jehová. Estamos dentro de su cuerpo. Dentro de su cuerpo. Nosotros estamos dentro del cuerpo de Jehová. Es como si dentro de mí yo me introdujera. ¿Cómo se introdujo Dios? Como Yeshua Hamashiach. Como Yeshua Hamashiach se introdujo dentro de sí, y deben saber de que cada planeta representa un óvulo rojo. Como si yo en mi glóbulo rojo hubiera ordenado el planeta para que habitaran personas como yo. Personas como yo. Nosotros estamos dentro del cuerpo de Jehová. Y deben saber de que Él está aquí. Que esto representa el cielo. Este es mi cielo. El cuerpo, el universo. Por eso digo que Jehová es negro, porque el universo es ¿qué? Es negro. El universo es negro. Esa es la realidad. Entonces, están los ángeles. ¿Ustedes piensan que los ángeles tienen la figura humana? No, error. Los ángeles no tienen la figura humana. No la tienen porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Quién tiene la imagen?
solamente los terrestres. Adán y Eva son los únicos que tienen la imagen. Los ángeles son así. Son así. El ángel de Jehová es diferente porque es Yeshua Hamashiach mismo, que es Dios entre los ángeles. Está el ángel de Jehová, que es Yeshua Hamashiach, es Dios entre los ángeles, y Yeshua Hamashiach, que es Dios entre los hombres. ¿Por qué? Porque deben saber de que estos son demonios, los que están, ¿qué? Debajo del cielo. Dios los echó al universo. Son demonios. Son demonios. ¿Y cómo se forman esos demonios? Esos demonios se forman por el espíritu de las naciones. Un ejemplo, si hay una nación, un ejemplo, la India desarrolla este espíritu y se vuelve un demonio. Se vuelve un demonio. Esa es la realidad. Por eso lo podemos ver en qué, en la serie de Loki. Acá que permanece da una explicación excelente, excelente. Él dice que hay 3 universos asignados, uno encima del otro, que es que la cabeza, que es el cielo, donde está nuestro Padre, nuestro Creador, Jehová. Y luego que está el universo, y luego que está el planeta, el universo. Y debe saber que se forman ¿qué? Se forman como criaturas. Se forman como criaturas. Un ejemplo, un escorpión representa una nación que está corrompida como Norcorea, que son como aguijones, ¿para qué? Para los demás países a su alrededor. Es como una amenaza, que en cualquier momento puede que lanzar su aguijón. Es más o menos así. El Minotauro, Grecia. Esa es la realidad. Así se forman. Que esa es una explicación de lo que vemos en qué. En aquel que permanece. La explicación que ellos dan es excelente. Es excelente. Realmente me sorprende lo que están haciendo. Me sorprende muchísimo. Y nosotros estamos ¿qué? En el cuerpo de Jehová. En el cuerpo de Jehová. Esa es la realidad. Y hay que decirlo, hay muchas personas que han intentado explicar eso. Incluso hay un capítulo en Futurama donde incluso los escritores de Futurama son personas judías que profesan la religión judía. Porque incluso Bender saca una menorá y simplemente toca el piano y lo tira. Y él empieza a explicar un poco lo que yo le estoy diciendo. Porque ellos tenían que decírselo, sí, pero no de una forma burlesca, como burlándose de Dios, no, porque es una blasfemia y Dios le tiene ese pecado en mente. Tenían que explicarlo bien. Entonces, lo que les estoy explicando, Dios está aquí, que Él es el creador, y Él en su propio cuerpo, que son como los glóbulos rojos, ordenó el planeta. Todos los planetas están para ser habitados, todos, todos. Solamente necesitan que Dios los ordene, como hizo en el Génesis. Y Dios que plantó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y los envió. Y deben saber de que la tierra es ¿qué? Una cuna. Es como una cuna. ¿De qué? De dioses. De dioses. Es una cuna de dioses. ¿Por qué? Porque la batalla era para traerla al universo, no para llevarla a la tierra. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué ocurrió? Que la serpiente pudo atravesar la realidad. Quien los tentó, quien tentó a Adán y Eva, fue su misma desobediencia. Desobediencia. Fue su misma desobediencia. Es decir, Satanás es una representación de ¿qué? De la desobediencia de Adán y Eva. Ella fue la que los tentó. Ellos querían ser como Dios, tenían ese deseo también. Esa es la realidad. Y vino
y se representó. Y también está ¿qué? El infierno. Por eso cuando tú tienes algo, quieres destruir algo, lo pisas con los pies para destruirlo. Y deben saber de que el infierno es duro castigo. Duro castigo. Pero ustedes dirán, bueno, si estamos dentro del cuerpo de Dios, entonces Dios no se puede mover. O se mueve y estamos dentro de él. No, 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 es erróneo. Deben saber de que está Jehová, que es nuestro Padre, que Él está aquí, que es Jehová. Y Yeshua Hamashiach, Él es nuestro Padre, que se representó totalmente dentro de Él, que es Jesús. Totalmente, se representó totalmente. Y le vieron, los ángeles le vieron y le adoraron. Y los ángeles también le reconocieron. Menos, ¿quién? Israel, su propia hija. Esa es la realidad. Porque los cananeos, estoy más que seguro de que ellos lo van a reconocer. Van a decir, este es nuestro Padre, le hemos esperado. Y así funciona el universo. Así funciona el universo. Nosotros estamos dentro de nuestro Padre. Que eso pasa muchísimo. Por eso dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nos lo está explicando por qué. Un ejemplo, yo tengo una hija, o bueno, tú tienes una hija. Mira a tu hija. ¿Dónde estaba tu hija antes? Dentro de ti. Y tú lo que hiciste fue llegarte a tu esposa y ¿y qué ocurrió? Quedó embarazada de ella y Dios permitió la vida. La escritura dice que Dios es el que permite la vida, porque el poder de Dios no lo podemos entender, va más allá de nuestra comprensión. Yo apenas le puedo explicar lo que Dios me explica. Yo les explico lo que Jehová me explica. Esa es la realidad. Pero así ocurre. Mira a tus hijos. ¿Dónde estaban tus hijos? Tus hijos estaban ¿qué? Dentro de ti. Dentro de ti. Y tú los pusiste ¿en dónde? En la mujer. Que la mujer representa la tierra. La tierra. Pero Dios nos dio su imagen. Que eso es fantástico. Porque el ser humano no puede hacer eso. El ser humano no puede ¿qué? Estar ahí y dentro de su mente generar vida. No puede hacer eso. No puede ni introducirse dentro de su mente. Puede imaginar, pero no puede que introducirse en su mente y generar vida dentro de él. No lo puede hacer. Pero Dios sí. Dios sí. Esa es la verdad. Y eso está en la Biblia explicado en muchas partes. En muchas partes. Entonces, yo estaba explicando, porque lo he explicado en muchas partes, de que Adán y Eva no eran humanos como nosotros, que somos lentos, que somos débiles. No, ellos eran fuertes, eran muy fuertes y podían volar, podían nadar, podían correr grandes distancias y que la forma más fácil de representarlos es como Superman, es como Superman. Esa es la forma más fácil de representarlos, como Superman. Y deben saber de que la S significa ¿qué? Salvación. Y deben saber de que Jesús, su nombre significa ¿qué? El Salvador o Salvador. Superman es una representación de Jesús. Y yo lo he explicado en otros videos de Jesús. Jesús es Superman es una representación de Jesús. Omniman, el de, bueno, el Mesías de Omniman, de la serie de Invencible, Dragon Ball Z, de Goku. ¿Por qué? Porque él fue el primero que se transfiguró. Él llamó a sus discípulos y se transfiguró, como si se fuera transformado en un Super Saiyajin, algo así. Es más o menos así. Él se transfiguró. Lo dice la escritura. Es similar a Black Adam. Black Adam está inspirado en Jesús, aquel que permanece, Khan el Conquistador. Esa es la realidad. Están inspirados en Jesús. Esa es la realidad. Están inspirados en Jesús. Esa es la realidad.
Y deben saber que cuando comieron del fruto prohibido, cayeron en qué? En una condición humana. ¿Por qué? Porque ellos tenían una luz a su alrededor, una luz que los protegía y les cubría, ¿qué? Su desnudez, les cubría su desnudez. Pero cuando pecaron, ¿qué? Murieron. Por eso yo les digo, ciertamente morirás. Es decir, pasaron de qué? De ser súper fuertes a ser humanos, simplemente humanos. Que eso es lo que estamos viendo que al principio, que hablábamos de que la fuerza de Adán, aquí, este Adán, vendría siendo un Adán, no se comparaba con qué, con la fuerza que tenía Sansón. No se comparaba, no se comparaba. Y debemos entender lo que dicen los profetas. Miren lo que dice Salmos capítulo 17, versículo 5. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿A la semejanza de quién? De Jesús, Yeshua Hamasía, tanto la mujer como el hombre. Yo aquí puse a la Superman, sí, a la Superman de Flash, porque la de Flash la muestran que ya estaba escondida, estaba como en un lugar encerrada y no podía coger el sol, no podía tomar el sol. Deben saber que la escritura explica muchísimo de que Jesús es es el sol de justicia y en sus alas ¿qué? Trae sanidad. Él es el sol, Él es la luz que nos fortalece. Esa es la realidad. Y ella que al final se fortalece. Al final ella es la luz que se fortalece. Esa es la realidad. Ella es la luz, Jesús es la luz y ella toma luz del sol y se fortalece. Así ocurre con la descendencia de Caín. Así ocurre con la descendencia de Caín. Ellos empiezan a adorar a Yeshua Hamasía y se apartan de la brujería y se van a fortalecer. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿En qué vamos a ser transformados? Es decir, vamos a mirar todo el proceso. Dios nos creó literalmente así, pero desnudos, con una luz a nuestro alrededor. Pero nosotros desobedecimos. La desobediencia estaba en nuestro ADN. ¿Por qué? Es decir, si hubiéramos estado así con todo ese poder, hubiéramos hecho lo mismo que hicimos, desobedecer a Dios e intentarle matar. Es decir, si tú tuvieras poderes, nomás lo vemos hoy en día, que los humanos tienen que unos brazos débiles. Matan, descuartizan, violan. Imagínense en donde tuvieran superfuerza, donde tuvieran mucho poder. Entonces, ¿Dios qué hizo? Hacerlo a lo inversa. Hacerlo a lo inversa. Poner los pobres y dejar que ellos vayan subiendo. Y cuando tú vas ganando algo, por eso dice la escalera de Jacob, porque cuando tú vas subiendo, tú vas ganando las cosas, tú vas ¿qué? Apreciando más. Entre más ganas, vas apreciando y vas a decir, uy, eso me lo gané con esfuerzo, me lo gané con esfuerzo, no lo voy a desperdiciar así como así. Por eso Dios permitió esto y estuvo viendo los que querían matarle. Nomás con quién lo vemos, con Nimrod. Nimrod era su propio hijo y quería matarle, quería matar a Dios, porque vamos a ver a Dios, pero se van a confundir mucho con él, porque Dios es diferente, Dios tiene mucho poder, no podemos entender. Ustedes dirán, usted habla muchas cosas bonitas, hablas bien, bueno, soy muy tartamudo, yo lo reconozco, soy muy tartamudo, lo digo en muchos videos,
Pero lo que tú dices es verdad. Pero ustedes deben saber que yo apenas digo lo que Jesús, Yeshua Hamashiach me enseña. Pero el conocimiento de Él no lo podemos alcanzar. Es decir, podamos de que lo veamos como un humano como nosotros, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero nos podemos confundir en su poder, porque Él tiene mucho poder, es abismal. No tiene, no tiene un límite, no tiene, es decir, Dios ha hecho muchas cosas que son maravillosas para nosotros, incomprensibles para nosotros. Es como una persona, tú miras a un hijo de rico, son creídos, son altivos, pero tú ves a una persona pobre que se levanta, que se va levantando y dice, uy, no, yo me gané la plata con, con sudor y esfuerzo, y él ayuda, le da uno, le da otro, ayuda a los demás, de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo se vuelven altivos. Tú miras a un hijo de rico y eso es altivo, su carro de lujo, su novia hermosa, creídos hasta lo máximo. Eso le estaba pasando a la humanidad desde el principio. Entonces lo que Dios hizo fue al contrario, que empiecen abajo y empiecen a escalar, empiecen a valorar, a valorar. Esa es la verdad. Y Dios ha estado mirando los corazones de todas las personas. Él evalúa el corazón. Entonces, listo. ¿Caímos en qué? En la carne. En la carne, caímos en la carne. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ya estaba en nosotros desobedecer. Ya estaba en nosotros. Ya estaba. Esa es la realidad. Ahora bien, deben saber de que Dios dio su vida al rescate por nosotros. Porque ese es un hombre que pone ¿qué? Su brazo. Pone su brazo por la humanidad. Y el que entregó su poder, su gloria. Entregó su gloria. Él entregó su gloria, su poder, su grandeza. Y se humilló como una persona, como un humano. Se dejó humillar, se dejó golpear, ¿para qué? Para que sus hijos pasen a través de él y vuelvan ¿qué? A ser como eran antes. Tanto las personas negras como las personas blancas. Porque Dios no hace excepción de persona. Dios no hace excepción de persona. Por eso es lo que debemos hacer. Porque miren, Dios nos creó así, sí, pero caímos en qué? En la carne. Y Dios nos dejó castigos. Al hombre trabajar y a la mujer dar a luz con dolor. Pero debemos pasar que a través de Jesús, Yeshua HaMashiach. ¿Para qué? Para despertar transformados. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, él está diciendo esto, un tabernáculo terrestre, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Cuando dice un edificio, es que es esto. Si tú comparas una casa con un edificio, esta vendría siendo una casa. Y esa vendría siendo ¿qué? Un edificio. Edificio. Una casa no hecha de manos, eterna. Entiendan esto, eterna. Tú no le vas a dar la vida eterna a un violador, ni a un fornicario, ni a un ladrón, ni a un homicida, ni a un mentiroso. Le vas a dar a una persona recta, respetuosa de Dios, temerosa de Dios, apartada del mal. Vida eterna. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos. Esa es la realidad. Y por eso es tan importante Israel en cuanto a la tarea, a la administración que se le dio. ¿Que era qué? Forjar dioses, porque todos tenemos un carácter diferente. Y Dios no tiene nada en contra de tu carácter, de tu personalidad, disculpen, de la personalidad de cada persona. Por eso dice que las piedras del altar no se deben ¿qué? Rayar con herramientas, no se debe pasar herramientas sobre la piedra. Eso representa que a Dios respeta tu personalidad.
pero Dios necesita que tengas un carácter, el carácter de Dios, que ame los mandamientos. Tú miras mi personalidad y mi personalidad es un poco seria, pero a la vez tranquilo, digo yo, no sé, esa es mi personalidad. Dios no quiere cambiar mi personalidad, de que me diga, vea, tiene que ser solo serio, o alegre, o sonriente. No, Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios simplemente necesita que amen los mandamientos, oren y acepten a Yeshua HaMashiach. Nada más, porque Yeshua HaMashiach es el amor de Dios. Necesitan que amor, amor. Eso es lo más importante.